Gracias a Dios por todo, por la oportunidad que una vez más tenemos de estar reunidos para un propósito en específico. Y es bueno estudiar ese propósito en específico que cada uno tenemos. Es bueno que yo estoy agradecido con Dios, definitivamente estoy agradecido. Estoy agradecido por la oportunidad que nos está concediendo de estar haciendo un grupo tan extraordinario, un grupo tan maravilloso que es el grupo que hará que los hombres y mujeres conozcan al dador de la vida tal como Él se lo merece, como el dador de la vida. Y ese es el trabajo que de alguna manera estamos tratando de llevar a cabo. Estamos tratando de formar un grupo de creyentes, de hombres y mujeres que amen a nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el reto y creo es la batalla quizás más difícil que cualquier ejército o cualquier creyente en nuestro amado Señor Jesucristo pueda tener, y lograr entender ese misterio, por qué Dios nos está permitiendo llevar a cabo ese trabajo, es el más grande reto que quizás como individuo podemos llegar a tener. Darnos cuenta que vamos a pelear una de las más grandes batallas quizás nunca peleadas, porque en la era primitiva, los cristianos en nuestro amado Señor Jesucristo se enfrentaron solo con los paganos que comandaban el ejército romano. Y luego en la Edad Media, los cristianos se enfrentaron solo a un ejército, el ejército papal. Pero hoy nos vamos a enfrentar contra todo un sistema, no solo del ejército papal, católico, apostólico, romano, sino que nos vamos a enfrentar contra sus hijas también, todas esas iglesias evangélicas, de todas las ramificaciones. Entonces vamos a enfrentarnos a una de las batallas quizás nunca antes peleadas, porque vuelvo y lo repito, en la edad primitiva solo se enfrentaron a los paganos, que era el imperio romano. En la Edad Media los cristianos solo se enfrentaron al imperio papal, pero hoy nos vamos a enfrentar contra el imperio papal y contra sus hijas, todas las iglesias evangélicas, de todas las denominaciones. Entonces deberíamos de entender y comprender ¿cuál es el secreto de la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el verdadero secreto y cuál es la única arma que podemos tener para enfrentar ese gran imperio nunca antes enfrentado? Nunca antes enfrentado. Porque vuelvo y lo repito, los creyentes en Jesucristo, los que creyeron que Jesucristo era el único y suficiente Salvador, los que creyeron que Jesucristo era el único y suficiente dador de la vida, los que creyeron que no había otro nombre dado a los hombres en quien podían ser salvos, solo en la época primitiva se enfrentaron al imperio pagano, comandado por el imperio de los Césares, que era el imperio romano. Pero luego en la Edad Media, lo repito, se enfrentaron al mismo imperio ya con una corona papal. Pero hoy nos enfrentaremos al imperio papal y a todas las organizaciones evangélicas que se están echando con el imperio papal. Entonces, ¿cuál es la unidad del cuerpo de Cristo? Deberíamos de comenzar a estudiar, porque como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, si no entendemos a qué nos estamos metiendo, sería bueno que mejor nos quedáramos quietecitos como estamos, porque este es el enfrentamiento más grande que nunca antes se pudo haber tenido. Y si no entendemos la unidad del cuerpo de Cristo, y no entendemos cómo el espíritu del diablo obra, no solo vamos a salir avergonzados, no solo vamos a salir arañados, sino que vamos a fracasar en el intento en el cual Dios nos permite la más grande oportunidad, que alguna vez
sus hijos creyentes en Jesucristo pudieron haber tenido. Si no comenzamos a ver la unidad del cuerpo de Cristo y no comenzamos a ver cuál es el llamamiento que Dios nos está haciendo y cuál es el propósito por el cual este maravilloso grupo de hombres y mujeres de la voz del ángel se están organizando para llevar a cabo la más grande batalla nunca peleada. Ustedes saben, yo soy uno de los tipos quizás más analfabetas y más toscos que pudieron haber quizás estado formando un grupo como este grupo que se está formando. Pero entender y comprender que una cosa es el comportamiento humano y otra cosa es pertenecer al ejército del Dios viviente. Y eso es tan fácil de entenderlo como la lógica lo dice. En los países desarrollados, donde tienen un verdadero ejército de guerra, no en estos países donde cualquiera inventa guerras y cualquiera inventa ejercitillos que son controlados y manipulados por cualquiera. Estamos hablando de los países desarrollados donde de verdad preparan ejércitos de guerra para ir a la conquista, no solo de un país, sino de un continente. Se puede ver que esos soldados, aunque sean grandes enemigos antes de ir a la guerra, aunque sean enemigos de muerte, en la guerra se protegen, en la guerra se cuidan, en la guerra ofrecen hasta su propia vida por el que en alguna época de su vida fue enemigo, porque fueron entrenados para la guerra, fueron entrenados para defender un propósito en específico, fueron entrenados para protegerse entre sí. Y hoy lo puedo decir claramente, la unidad del cuerpo de Cristo. Yo me siento muy agradecido con Dios, veo la grandeza de Dios, veo la maravilla de Dios, veo esos eventos tan maravillosos que se están haciendo, donde el hermano Misael, veo cómo ahí el Espíritu de Dios está obrando y también veo cómo el Espíritu del diablo está obrando. Porque vaya que sí siento los espíritus de la quinta dimensión atacándome. Se me para el corazón, se me para la voz. Y aunque ustedes no lo detecten, siento que es una eternidad que no puedo respirar. Alcanzo a ahogarme. No se imaginan qué es enfrentarse contra los espíritus de la quinta dimensión y saber que el Espíritu de Dios se está moviendo ahí. Pero qué lindo es estar en combate. Qué lindo poder entender y comprender que estamos peleando la más grande y única batalla que se le pudo haber permitido a los hijos de Dios, a los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, debemos de quizás hacer un pequeño análisis físico, psicológico y espiritual y comenzar a tomar una única vitamina que hay, que se llama rodillol, comenzar a orar unos por otros, porque estamos peleando la única y más grande batalla que Dios pudo haberle permitido a sus hijos, enfrentarnos contra Babilonia la grande, madre de todas las rameras y de todos los fornicadores de la tierra, de todos los reyes, emperadores, eruditos, escribas, fariseos, saduceos, poetas, escritores. Contra ese sistema nos vamos a enfrentar. Y si no nos damos cuenta que solo somos un instrumento de Dios y que no estamos blindados, la quinta dimensión está a la orden del día, las 24 horas, para hacernos pedazos, para destruir esto que hemos comenzado. Estamos apenas haciéndolo de algo tan maravilloso que Dios ha puesto en la plataforma. ¿Para qué? A tomar posesión de eso. Tenemos la única y más grande oportunidad de poner al imperio papal juntamente con todos esos mal llamados protestantes al descubierto. ¿Y cómo lo haremos? Con espíritu de la sexta dimensión. ¿Y cómo se defenderá el diablo? Con espíritu de la quinta dimensión. ¿Y cómo se defenderá? Primero
primero invadiendo nuestra mente, llenándonos de espíritus de la quinta dimensión con pleitos, discordia y con todo armamento cargado que Él pueda tener para un proyecto tan grande como este. Tenemos que entender y comprender cuál es la unidad del cuerpo de Cristo y cuáles son las artimañas del enemigo para arruinar este maravilloso proyecto. Estoy, como les digo, una vez más agradecido con Dios cuando veo cómo el Espíritu de Dios está honrando el ministerio del hermano Misael. Yo veo ahí cómo el Espíritu de Dios está haciendo obras tan maravillosas. Veo las huestes celestiales moverse ahí, pero veo la gracia de Dios ahí. Veo que Dios levantará un ejército tan fuerte y poderoso que es parte del equipo que nosotros necesitamos para hacerle frente a este comienzo de este movimiento que muy pronto, si Dios nos lo permite y nosotros ponemos de nuestra parte para que nosotros seamos parte de ese proyecto. Veo esa gracia. Y veo la gracia del hermano Matías, también un gran líder, un hombre que Dios ha puesto en Joya Grande y que Dios vindicará ese ministerio. Y veo cómo Él ama y cuida este ministerio. Veo cómo Él ama y cuida al que hoy por hoy Dios tiene en la línea de combate. Y eso es un privilegio grande para mí. Saber que hay gente que ama esto, que ama este ministerio, que ama al personaje que está llevando a cabo este ministerio. No me queda ni la más mínima duda que el hermano Matías se arriesgaría con todo lo que es y con todo lo que tiene, porque este ministerio llegue puro hasta donde tiene que llegar. Y veo la obra también del hermano Cande. Claro que sí. Veo cómo ha sido de bendición en su área. Porque gracias a don Cande, hoy tenemos una creyente genuina también de este mensaje, que es doña Roxana. Y vemos cómo doña Roxana también ha transmitido esa fe y esa creencia de este mensaje a su hijo. Claro que sí, claro que estoy agradecido con eso. Claro que también estoy agradecido cuando alguien me invita a un lugar a hacer un proyecto. Y yo sé que hay hijos de Dios como doña Ercilia. Claro que no dudo en ir a un lugar cuando yo sé que hay creyentes en este proyecto, cuando hay creyentes hijos de Dios que aman a los hijos de Dios también y que aman este mensaje y que aman al que está dando este mensaje. Claro que sí, pero también tenemos que entender y comprender cómo funciona la unidad del cuerpo de Cristo y cómo funcionan los espíritus de la quinta dimensión para joder cualquier ministerio o obra que se esté levantando. Su bendita palabra nos lo ha enseñado. Vaya que sí nos lo ha enseñado su palabra. Cuando los reyes, aquellos reyes iban del lejano oriente, ¿dónde está el Mesías prometido? Porque su estrella hemos visto, le dijo al rey Herodes. El rey Herodes se estremeció porque para él, solo él era el rey de la tierra. Solo era el gobernante. ¿Cómo era posible que iban a ser un rey? ¿Cómo era posible que iban a ser un Mesías? Y mandó a matar a todos los niños, el diablo, a través de Herodes. Los mandó a matar a todos los niños antes de 2 años, porque eso fue lo que dijeron los reyes, que ya tenían 2 años de estar apareciendo. La estrella que daba testimonio de la venida del rey de Israel mandó a matar a todos los niños. ¿Se imaginan esa dramatización? ¿Quién fue? ¿Fue Herodes o espíritu de la quinta dimensión matando a todos esos niños inocentes? Y así en toda la trayectoria, si no nos damos cuenta cómo obra el diablo, somos, antes de llegar a cualquier guerra, un fracaso. Tenemos que conocer la unidad de Cristo y tenemos que saber cómo está obrando el diablo en la mente, y si le permitimos que obre en nuestro corazón, no solo vamos a quedar locos, sino que vamos a quedar condenados a ser pordioseros toda la vida, porque cuando el espíritu del diablo llega al corazón de la persona, ya Dios no mora, ya Dios no puede morar, porque ya el diablo entró al corazón. Y cuando el diablo entra al corazón de una persona, o se convierte en papa, o se convierte en rey, o se convierte en emperador,
o se convierte en obispo de iglesias protestantes evangélicas, quitando el nombre que es sobre todo nombre y eligiendo a quienes van a matar, a quienes van a enfermar con pandemias y con toda clase de enfermedades mortales. Cuando no hay guerra física, cuando no hay inquisiciones, cuando no hay cruzadas, inventan pandemias, porque ya el Espíritu de Dios ya no está en el corazón de la persona, ya está en espíritu de la quinta dimensión. Y si hoy por hoy no nos damos cuenta a qué Dios nos ha llamado, a qué Dios nos está permitiendo que vayamos tarde o temprano a través de pleitos, discusiones y guerras, se va a destruir esto y no va a tener ninguna fuerza. La invitación es que conozcamos y entendamos la unidad del cuerpo de Cristo. Y si no respetamos el mensaje que estamos oyendo y no respetamos a la persona que está dando ese mensaje, simple y sencillamente hay tanta organización religiosa. ¿Por qué perder el tiempo en algo que no entendemos? ¿Por qué perder el tiempo en algo que no comprendemos? ¿Por qué estar azotando el espíritu y el alma de esa manera? Pero cuando entendemos y comprendemos la unidad del cuerpo de Cristo, cuidamos el mensaje, cuidamos a los creyentes de ese mensaje. Tengamos cuidado de lo que hablamos, tengamos cuidado de lo que hacemos. Apenas estamos comenzando, no tenemos ni siquiera, y ya queremos hacer divisiones, pleitos y contiendas. Necesitamos rodillol y rápido, necesitamos esa pastilla de la oración para que el espíritu del diablo no llegue a nuestro corazón. Porque si el espíritu del diablo llega a nuestro corazón, entonces sí somos un fracaso completamente. Veamos lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 28. Proverbios 16, verso 28 en adelante. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por el camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra y es la vejez que se hallará en el camino de la justicia. Que Dios bendiga su palabra y nos permita poder entender y comprender el significado de el por qué nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos está permitiendo poder entender y comprender qué es lo que en la plataforma de Dios se está llevando a cabo. Poder entender y comprender que somos el ejército que Dios está formando. Estamos en formación para quitar las almas de la quinta dimensión que el diablo tiene atrapadas. Yo no vengo a buscar no estoy buscando privilegios, no estoy buscando que me reconozcan como un líder. Estoy buscando las almas de los hijos de Dios. Siempre lo he dicho. Que la gente entienda y comprenda que el único y suficiente Salvador de nuestras vidas es nuestro amado Señor Jesucristo. Que el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, el dador de la vida, el que por su gracia nos da la vida, es nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso es lo que estoy buscando. Que la gente entienda, conozca y reconozca al dador de la vida como su único y suficiente Salvador. Y que vean, van a levantarse grupos que van a ver a su servidor como un patán. No me afecta en nada. Van a levantarse grupos y van a levantarse personas que van a ver a su servidor como un apóstata. No me afecta en nada. Y van a levantarse seres humanos que van a ver a su servidor como un creyente en el dador de la vida, como un creyente en nuestro amado Señor Jesucristo. Tampoco me afecta en nada, porque yo estoy convencido que soy parte del ejército del Dios viviente. Estoy convencido que el dador de la vida me dará la victoria. Estoy más que convencido, como yo le decía a alguien. Sí, el diablo logra ganar esta batalla. Si el diablo logra minar la mente y el corazón de los líderes de este grupo y de los seguidores de este grupo,
yo siempre voy a hacer lo que hago. Yo he hablado en burdeles, he hablado en cantinas, he hablado en las cárceles, he hablado en Bartolinas, he hablado desde que tengo uso de razón del dador de la vida, de nuestro amado Señor Jesucristo. Siempre he hablado de Él. Si el diablo gana esta batalla, yo seguiré hablando de Él. Si el diablo gana el comienzo de este grupo que se está levantando, yo siempre voy a hablar del dador de la vida, siempre voy a hablar de mi amado Señor Jesucristo, siempre voy a hablar de que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Yo siempre hablaré de Él, pero la recomendación es que nos paremos bonitos, que nos demos cuenta cómo es que el diablo actúa, porque si nos estamos enfrentando al enemigo de Dios, si nos estamos enfrentando al que tiene el control papal, si nos estamos enfrentando al que tiene el control de todas esas iglesias evangélicas, si nos estamos enfrentando al que tiene el control de toda la riqueza de este mundo, ¿por qué permitirle al diablo que comience a destruir algo tan bonito que estamos construyendo? El ejército que pondrá al descubierto a Babilonia la Grande. Les vuelvo a recomendar, tomen las 24 horas del día, pastillita llamada rodillón. Oremos las 24 horas del día, hablemos con Dios, porque vamos a pelear la más grande batalla nunca antes peleada. Nos vamos a enfrentar contra todos los ángeles de la quinta dimensión. Nos vamos a enfrentar al vivo diablo. Lo vamos a hacer que se presente ante nuestra presencia para decirle lo que es una viva escoria del infierno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Llenos del poder de la gracia de Dios. No lo podemos hacer de otra forma. No lo podemos hacer con intelectualidad humana, no lo podemos hacer con poder humano, no lo tenemos. Es la gracia de Dios en la mente del humano, es la gracia de Dios en el espíritu del humano, es la gracia de Dios en el alma del humano para poder atacar al ser más poderoso de esta tierra, que es el diablo. Él es el que controla todo. ¿A través de quién? De sus sistemas. Eso es lo que tenemos que lograr entender y comprender. ¿Cómo es que obra el diablo? El diablo obra en la mente del humano. El diablo ataca la mente del humano, y si el humano le permite al diablo que ataque su mente, tarde o temprano le va a permitir que baje el corazón, y entonces ya no va a haber amor para Dios. Ya no va a haber amor para el unigénito Hijo de Dios. Ya no va a haber amor para la representación de los hijos de Dios en la tierra. Ya no va a haber amor para el ejército que Dios está levantando para pelear la más grande batalla nunca antes peleada. Lo que va a haber allí es el vivo diablo tomando control de la mente y del corazón del ser humano. Veamos lo que dice el libro de Hechos, capítulo 15, verso 15 en adelante. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída, y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios desde el siglo todas las obras, por lo cual yo juzgo a los que de los gentiles se convierten a Dios. No han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de la fornicación y de lo ahogado de la sangre.
porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ella los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando a circuncidarlos y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Nos ha parecido congregados unos a otros y elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judá y a Silas, los cuales también por la palabra os harán saber lo mismo, que han parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. La gracia de nuestro amado Señor Jesucristo nos permita ver y entender la unidad del cuerpo de Cristo. El diablo no duerme y ha estado en todos los tiempos, aún estuvo jodiendo en la eternidad al arcángel Gabriel y al arcángel Miguel, y aún se enfrentó contra ellos y contra sus ángeles. Él no duerme, y si nos descuidamos nos va a acabar, no va a permitir que comencemos a formar el ejército que peleará la más grande batalla nunca antes peleada. Si no entendemos de qué estamos hechos, si no entendemos a dónde estamos, mi recomendación es que ya no se sigan quemando. Hay tantos lugares bonitos, tantas cosas buenas. Si no tenemos el valor de tomar la pastilla que se llama rodillol, esa pastilla que es la única que a los hijos de Dios les dará una buena conciencia, les dará una paz, les dará una tranquilidad, les dará armonía, les dará salud, les dará la gracia de Dios. Si no tenemos el valor suficiente para orarle a nuestro amado Señor Jesucristo, para llevarle a Él las cargas, para llevarle a Él las presiones que tenemos, para llevarle a Él todas y cada una de las artimañas que el diablo está poniendo en nuestra mente, estamos en mal lugar. No estamos construyendo gentes que creen que esto es humano. No, esto es de hijos de Dios que van a pelear la más grande batalla nunca antes peleada. Esto va a ser el enfrentamiento más grande que jamás se peleó. Haremos por la gracia y la misericordia de Dios, como dice el hermano Matías en esa escritura de Apocalipsis 14:6, haremos que ese ángel descienda del cielo a proclamar el mensaje del evangelio eterno. Haremos que el espíritu de Elías haga que descienda fuego del cielo. Haremos que el espíritu de Elías obre en la tierra. Eso es lo que el ejército de Dios tiene que entender y comprender, que vamos a unirnos para enfrentarnos a la más grande batalla nunca antes peleada. Dejemos los pleitos, contiendas, chismes a un lado y formemos el ejército que peleará esta batalla. ¿Cómo es que obra el diablo? Claro que los hijos de Dios que oramos sabemos cómo obra.
¿Cómo obra el diablo? Claro que los hijos de Dios que leemos su palabra, la Biblia, claro que sí sabemos cómo obra. Ese maldito obra de la peor manera, porque obra en la mente y en el corazón de la persona, y obra a través de la lengua, como decía el proverbista, que la lengua es más mortal, es el miembro más pequeño del ser humano, pero es el más mortal. Por la lengua se han destruido imperios, por la lengua se han destruido reinos, por la lengua hijos e hijas de Dios han muerto, por solo simple hecho de permitirle a un espíritu de la quinta dimensión que utilice el miembro más pequeño que uno tiene, que es la lengua. Por la lengua, hombres y mujeres han condenado a hombres y mujeres. Por la lengua, hombres y mujeres han atacado a los hijos de Dios. Así obra el diablo. Tenemos que entender y comprender cómo obra ese maldito con maldición. Porque se atreve a tocar a los hijos de Dios, se atreve ese maldito a meter veneno en los hijos de Dios, se atreve ese maldito a querer destruir una obra tan maravillosa como la que estamos tratando de llevar a cabo. Vaya, cómo Dios me ha dado la gracia de poder ver gente maravillosa, que se están levantando en sus cantones, se están levantando en sus comunidades para atacar a ese maldito que está en el sistema religioso, bien enquistado, ese maldito que llena y mora en el corazón de miles de millones de personas para romper y dividir. Y es una obra tan maldita que aún antes de que nuestro amado Señor Jesucristo viniera a la tierra, el imperio pagano, comandado por los Césares, mejor conocido como el imperio romano, a través de su máximo líder, Julio César, dio una de las técnicas que hasta el día de ahora ha funcionado. Julio César decía, vayan, dividan y conquisten. Esa era la técnica del diablo. Esa es la mejor técnica del diablo. Dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Hasta el día de ahora, él lo dijo, Julio César, dividamos para conquistar y seremos un reino por más de 2000 años. Es lo que hace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dividir a través de los espíritus de la quinta dimensión. Si no conocemos la estrategia del enemigo, estamos en un mal lugar. Tenemos que enfrentarnos al enemigo más poderoso de la historia de la iglesia y de la historia de la humanidad, que es el diablo. ¿Qué es lo que el diablo va a hacer? En grupos de creyentes, en grupos que están dispuestos a defender el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dividir para conquistar. ¿Quién conquista? Es el diablo. Él es el único ganador de esto. ¿Qué fue lo que pasó allá en la época primitiva? La iglesia del Señor Jesucristo estaba fuerte, estaba grande, estaba maravillosa. Había hecho que la humanidad conociera el nombre del Señor Jesucristo. 300 años después de la partida de nuestro amado Señor Jesucristo, la iglesia había prosperado, la iglesia estaba fuerte, los hombres y mujeres creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo estaban tan florecidos como nunca antes en la historia de los creyentes de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo el diablo? Encarnarse en Constantino para autoproclamarse papa y dividir a la iglesia de creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Las partió en miles de partículas y luego él conquistó y gobernó. Esa es la forma como el diablo obra y esa es la forma como él obrará. Los hijos e hijas de Dios conocemos la forma del diablo y gracias a Dios, porque hay hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, como el hermano Misael, como el hermano Matías y como el hermano Cande, hombres que van a trabajar en este proyecto y van a ser el instrumento por el cual la gracia de Dios se manifestará. Hijos e hijas de Dios llegarán a esos lugares y esos hijos e hijas de Dios seguirán la trayectoria del mensaje del Evangelio eterno, ese mensaje que trae el ángel del Señor. Ese mensaje que proclama el Evangelio eterno, juntamente con el ministerio de Elías.
Tenemos que entender y comprender cómo obra eso. Tenemos que entender y comprender contra qué nos estamos enfrentando. Veamos lo que dice el libro de Romanos, capítulo 16, verso 16. Dicen el amado Pablo a su iglesia. Porque no crean, Pablo fue uno de los personajes más extraordinarios de la historia después de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias al trabajo de Pablo y a su ejército es que tenemos este libro del Nuevo Testamento. Gracias a él entendemos y comprendemos que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gracias al mensaje de Pablo y de los creyentes que Dios puso con Pablo, sabemos, como él lo dijo, si aún un ángel del cielo viniera predicando otro evangelio que el que ya fue puesto, sea maldito. Ese es el trabajo de los creyentes. Ese es el trabajo de los hombres y mujeres que entienden en el tiempo que Dios los ha llamado para conquistar las almas. Dice el libro de Romanos capítulo 16, verso 17. Y os ruego, hermanos, que miréis los que causan divisiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y con bendiciones engañan los corazones de la gente simple, de la gente humilde, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Y el Dios de paz quebrantará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Si no entendemos cómo el diablo está y ha estado obrando, vamos a ser zarandeados, vamos a ser hechos pedazos física, psicológica y espiritualmente. Unos seguidores de Jesucristo, bocones que creían que ya tenían la capacidad de enfrentarse al sistema demoniático, le llegan a decir a nuestro amado Señor Jesucristo, queriéndolo apantallar con sus palabras elocuentes que habían aprendido. Y les dice nuestro amado Señor Jesucristo, ustedes no saben lo que hablan. Si supieran, hoy mismo el diablo ha pedido sus cuerpos para zarandearlos todo. Eso es a lo que nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a los espíritus de la quinta dimensión. Nos estamos enfrentando a la más grande batalla nunca antes peleada. Tenemos que entender y comprender cómo es que el diablo obra. Tenemos que entender y comprender cómo es que el diablo nos va a atacar y va a destruir este maravilloso proyecto que estamos llevando a cabo. Unámonos como hijos de Dios, unámonos con una sola fe, unámonos con un solo espíritu. Eso es ilógico, eso es injusto, eso es no tener conciencia, eso es maldad. No podemos hablar de nuestra cocinera. Tenemos que cuidar de este mensaje, tenemos que cuidar del que está dando el mensaje y tenemos que cuidar de todos los miembros de este mensaje para que tengamos éxito. Si no, vamos a ser zarandeados y destruidos de la peor manera. Veamos lo que dice el libro de Corintios, capítulo 12, verso 25. Para que no haya desobediencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros, por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros, lenguas. Todos apóstoles, son todos profetas,
todos doctores, todas facultades, tienen todos los mismos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. No. Cada quien Dios lo puso con sus capacidades. Yo no soy un hombre de oración, lo confieso. Yo no soy un hombre de oración, pero hay una paz en mi alma en saber que como yo predico y yo doy el conocimiento de la palabra, doy el mensaje del evangelio eterno, mi paz reposa en que aquellos que me están oyendo y creen en esto, oran por mí. Las 24 horas del día piden a Dios que aleje cualquier inmundicia, cualquier espíritu de la quinta dimensión que quiera atacarme. Yo no tengo el don de oración, pero sí tengo el don de hablar, tengo el don de decir que la gracia del Señor Jesucristo me salva de todo mal, de todo pecado, de toda inmundicia. Tengo el don de hablar de nuestro amado Señor Jesucristo y es por un don de gracia. ¿Quiénes tienen el don de la oración? ¿Quiénes tienen el don de la música? ¿Quiénes tienen el don de doctor? ¿Quiénes tienen el don de sanidad? Cada uno lo sabe, pero como dice Pablo, al caso porque yo no soy un hombre de oración, voy a maldecir a los que oran. ¿Qué al caso porque yo no puedo tocar la música, voy a maldecir a los que tocan música? ¿Qué al caso yo porque no soy evangelista, voy a maldecir a los evangelistas? Todos son miembros de un solo cuerpo. Y no seamos ignorantes en nuestra propia ignorancia, agarrar un martillo y decir, este dedo que es el que toca la música no me gusta porque yo no quiero tocar. Es una cosa ilógica. Somos parte del mismo cuerpo y todos con sus diferentes dones, pero todos cuidando de la iglesia, todos cuidando del ejército que se está formando para conquistar esta batalla, para conquistar la guerra. Y dice, y con esto termina Pablo, empero procurar los mejores dones, más aún yo os muestro un camino más excelente, que es el amor a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Seamos hombres y mujeres que estamos conscientes de lo que estamos llevando a cabo. No estamos haciendo una religión, no estamos haciendo una secta, no estamos trayendo cosas del pasado, que porque yo me crié en una determinada secta, en una determinada iglesia, porque tuve X o cual líder. No. Es aquí y ahora el Espíritu de Dios obrando aquí y ahora. ¿Y cuál es el Espíritu de Dios obrando aquí y ahora? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en el corazón de la persona? Ustedes lo saben. ¿Cómo van a honrar y glorificar ese don que Dios les puso? Haciendo lo que mejor pueden hacer, pero unidos en la iglesia, unidos con el cuerpo de Cristo, unidos sabiendo y entendiendo que esta batalla no la vamos a ganar solos. Esta batalla la vamos a ganar unidos. Dice siempre en 1 Corintios capítulo 3, verso 3 en adelante. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contienda y divisiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Hacer que los hijos de Dios entiendan por medio de la música. Hacer que los hijos de Dios entiendan y reciban al Señor Jesucristo por medio de la oración. Hacer que los hijos e hijas de Dios reciban al dador de la vida por medio de la evangelización. Hacer que los hijos e hijas de Dios entren al redil de la gracia de Dios por medio de cada don que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros sabemos el don que tiene y no nos jactemos por ese don, porque es un don de Dios, es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Nosotros somos buenos para el infierno.
Para eso es lo único que somos buenos. Somos buenos para la quinta dimensión. No nos merecemos menos cosa que eso. No hay nadie mejor que otro. Es su gracia manifestándose en el don de cada uno de nosotros. Es la gracia de Dios. Y por su gracia hagamos la obra de Dios. Por su gracia formemos este ejército que se enfrentará a ese ejército de la quinta dimensión. Ese es el reto, esa es la invitación a la cual cada hijo e hija de Dios que pertenece a la voz del ángel mensajero, esa es la invitación que se le hace. No vamos a perder el tiempo en estar con creencias de que yo soy bueno y aquel es mejor. Yo siempre lo he dicho, si la gracia de Dios se manifiesta en un hermano, en una hermana, si la gracia de Dios se manifiesta en el hombre más humilde y allá de la esquina, yo me siento en el suelo porque no sería digno de sentarme en una silla para ver cómo Dios se manifiesta en esas personas. Eso es lo que tenemos que extender y comprender, que es la gracia de Dios. No son los atributos humanos, no son las capacidades que tenemos, porque para eso, si creemos que así está funcionando esto, no estamos en el ejército correcto, no estamos en el grupo que Dios está formando. Tenemos que entender y comprender cuál es la verdadera unidad del cuerpo de Cristo. Veamos lo que dice siempre en 1 Corintios capítulo 6, del 1 al 8. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es una pregunta que Pablo le hace a su iglesia, porque en todo tiempo hubieron trasnochados, en todo tiempo hubieron locos y locas que creyeron ser listos, en todo tiempo hubieron hombres y mujeres que le prestaron su espíritu, le prestaron su cuerpo, le prestaron su mente al diablo. En todo tiempo hubieron, y eso es lo que Pablo dice. Pero dice Pablo: ¿osa alguno de ustedes, siendo miembros del cuerpo, siendo parte del ejército, ir a hablar allá afuera con los inconversos de que el predicador es una basura, del que el predicador no sirve, del que el predicador llega tarde, de que el predicador mucho habla, del que el predicador está regándola, cuando la bendita palabra nos dice que como cuerpo de Cristo nos cuidamos los unos por los otros, y en un juicio de unidad los unos por los otros arreglamos el asunto? Pero ¿cómo vamos a ganar esta batalla si ni siquiera hemos comenzado la guerra? ¿Cómo vamos a ganar si le estamos permitiendo al diablo que nos divida? Si le estamos permitiendo al diablo que more en nuestra mente, le hemos puesto la mejor silla de nuestro cerebro para que él nos comande. ¿Cómo vamos a ganar esta batalla? Sigue diciendo y sigue preguntando Pablo: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Por tanto, si hubiere de tener juicios de cosas de este siglo, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaos lo digo. Y lo dice así como se oye: para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué hay? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sí, no, que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los infieles para colmo. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito vosotros mismos, porque no sufrís antes la injuria, porque no sufrís antes ser defraudados, empero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permite entender y comprender qué es lo que estamos haciendo. No vamos a ganar
ni siquiera un pleito de niños recién nacidos, con pleitos, discordias y con divisiones, no las vamos a ganar, es mentira. Y que nos quede claro que esto no es una religión, no estamos formando una religión, no estamos trayendo cosas del pasado. Los que me conocen a mí saben que yo no hablo como hablaban los de la religión donde yo me crié. Los que me conocen a mí saben bien eso. Estamos dando el mensaje del Evangelio eterno y estamos formando el ejército que se mantendrá unido en espíritu, unido en cuerpo y unido en alma para poder ganar esta batalla, para poder ganar la guerra. No la vamos a ganar de otra manera, es mentira, jamás la vamos a ganar de otra manera, solo estando unidos, enfrentándonos a todos esos espíritus de la quinta dimensión que moran en nuestra mente. ¿Cómo es posible que con este mensaje queramos hacer cosas fuera de este mensaje? ¿Cómo es posible que queramos evangelizar con este mensaje y no estar de acuerdo con este mensaje? ¿Cómo es posible que vamos a hablar del dador de la vida de nuestro amado Señor Jesucristo? Que vamos a hablar del ministerio de Elías en su cuarta ocasión y vamos a hablar del mensaje del Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6 y no vamos a estar de acuerdo con el predicador? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿En qué trinchera estamos? ¿En qué trinchera estamos? Démonos cuenta. No estamos cultivando cosas de niños, estamos cultivando un ejército de hombres y mujeres que comprenderán y entenderán cómo es que se mueven los espíritus de la quinta dimensión. Claro que sí, nos estamos preparando para eso, nos estamos preparando para saber cómo es que los espíritus de la quinta dimensión obran aún en medio de la iglesia, aún en medio de los amigos, aún en medio de los hermanos, aún en medio de su propia familia. Vean lo que dice el libro de Tito, siempre una carta de Pablo enviada a Tito, en el libro de los libros que es la Biblia, en el libro de Tito capítulo 3, versos 7 al 10, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Es un pequeño versículo, pero con la adrenalina que necesitamos los hijos de Dios, lo leo, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y si ya vemos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, dice ya el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Si ustedes se dan cuenta en el término bíblico, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto, permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. ¿Quién les ha dicho que la iglesia del Señor Jesucristo es solo porque, ¿qué tal, hermanito? ¿Cómo está? Dios me lo bendiga. De eso está lleno la religión. Hoy lo agarran, hoy lo bautizan y hoy lo hacen hijo de Dios. Eso es lo que se mueve en la religión. Los hijos de Dios son hijos de Dios, se paran como hijos de Dios, llenos del Espíritu de Dios. Esto no está de convertir hijos del diablo a hijos de Dios. Los hijos de Dios son hijos de Dios, hablan como Dios habla y se comportan como los hijos de Dios y saben cómo el diablo actúa, saben cómo mina la mente y el corazón de las personas. Es por eso que en todo tiempo las iglesias también del Señor Jesucristo se llenaron de gente que no eran creyentes e hicieron creer que eran creyentes, pero no eran creyentes y hablaban como los creyentes y se comportaban como los creyentes, pero no eran creyentes. Por eso es que tenemos que entender y comprender cómo es que el diablo obra, cómo es que el diablo siempre ha obrado en todo tiempo y tenemos que usar
ese poder que Dios nos ha dado, que es la oración. A través de la oración podemos hacer que todos los espíritus de la quinta dimensión se vayan de nuestra vida, se vayan de nuestra mente, se vayan de nuestro espíritu, se vayan de nuestra alma. A través de la oración haremos que los hombres y mujeres, hijos de Dios, entiendan y comprendan en qué tiempo estamos viviendo, cuál es la misión que Dios nos está comisionando, cuál es el mandato de Dios para este tiempo. Vuelvo y repito, tenemos la más grande oportunidad de hacer que el ministerio de Elías sea manifestado. Tenemos la más grande oportunidad que hacer que el mensaje del Evangelio eterno sea proclamado. Tenemos la más grande oportunidad, pero si nos descuidamos y aún dormidos, tenemos que estar cuidando nuestra alma. Aún dormidos, tenemos que estar cuidando nuestro espíritu. Aún dormidos, tenemos que estar cuidando nuestra mente, porque aún dormido Él nos visitará. Y Él es el diablo que no descansa. Pero una vez utilizando el poder que Dios nos ha dado, que es el poder de la oración, antes de irnos a acostar, orar, para que el Espíritu de Dios nos proteja, nos guarde, para que cuando el enemigo llegue, cuando estamos dormidos, no pueda tomar control de nuestra mente y de nuestro espíritu. Veamos lo que dice el libro de Marcos, capítulo 3, verso 25, y es aquí nuestro amado Señor Jesucristo hablando. Esto es su bendita palabra, dice: y si alguna cosa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal cosa. Y si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer, antes tiene fin. Nadie puede saquear las alhajas del valiente entrando en su casa, si antes no atare al valiente y entonces saqueare la casa. Es decir, si tenemos su bendita palabra, tenemos al ángel del pacto, tenemos a ese ángel que acampa alrededor de nosotros para defendernos, para protegernos, para guiarnos, para cuidarnos. ¿Cómo lo vamos a activar? A través de la oración. Y ese ángel nos cuida cuando nuestra alma descanse, cuando nuestro espíritu duerma, cuando nuestro cuerpo con nuestra mente disfruten del sueño. Ese ángel nos va a cuidar. ¿Cómo lo activamos? A través de la oración. Tenemos que conocer y reconocer la unidad del cuerpo de Cristo. No hay otra forma para entender y comprender qué es lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando la más grande batalla nunca peleada. Estamos enfrentando al diablo, y el diablo es espíritu, y ese espíritu se encarnará tarde o temprano en la persona que no se cuide. Ese espíritu se encarnará tarde o temprano en la iglesia. Ese espíritu se encarnará tarde o temprano en los líderes. Y si no se cuidan después de una oración y logran que la oración saque ese espíritu y se descuidan, vuelve ese espíritu con una legión más. Es decir, ya no solo van a tener un espíritu de la quinta dimensión, sino que cientos de miles de espíritus. Contra eso nos estamos enfrentando, contra espíritus de la quinta dimensión. No es justo que nos demos ese privilegio de que nos joda el diablo. No es justo que nos demos ese privilegio teniendo la más grande oportunidad de decirle al papado que es el vivo Edén de Satanás, teniendo la más grande oportunidad de la revelación bíblica para demostrar quiénes son las rameritas que se echan con la gran ramera, teniendo la más grande oportunidad de ver el ministerio de Elías obrando en la tierra. Tenemos la más grande oportunidad de traer el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que obró en el tiempo de Pentecostés para resucitar muertos, para hacer que los ciegos vieran, para hacer que los cojos caminaran. Tenemos la más grande oportunidad y le vamos a permitir al diablo que nos joda.
esa oportunidad que tenemos. Veamos lo que dice siempre 1 Corintios capítulo 1, verso 10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo espíritu y parecer, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy, cierto, soy de Pablo, pues yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Es decir, está dividido Cristo. Fue crucificado Pablo por vosotros, o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Cristo y a Gayo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y también bauticé a la familia de Estéfanas, mas no sé si he bautizado a algún otro. Pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios, porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del escudriñador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios. Por la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gracias, Salvador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios nos permita poder entender y comprender definitivamente el significado de la unidad del cuerpo de Cristo. Lo que venga puede ser pleitos, discordias, lo que venga puede ser cualquier cosa. Mas, sin embargo, la gracia del Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permite poder entender y comprender la unidad del cuerpo de Cristo. Estamos tratando de hacer un ejército que romperá las cadenas de la quinta dimensión. Estamos tratando de formar un ejército, no de eso que le llamaba la descalza, Abraham, que ni siquiera palos le daban. No, señores, estamos formando un ejército de hombres y mujeres que tendrán el poder de la revelación, de hombres y mujeres que tendrán el mensaje del evangelio eterno, de hombres y mujeres que conocerán el poder del Espíritu Santo, de hombres y mujeres que conocerán el ministerio de Elías, de hombres y mujeres que se enfrentarán contra todas las huestes de la quinta dimensión. ¿Cuál es el secreto? El secreto es la unidad del cuerpo de Cristo. De otra manera no lo vamos a lograr. Muchas gracias.